El libro Cómo analizar a las personas de Vincent McDaniel es una guía práctica para aprender sobre el comportamiento humano a través de leer el lenguaje corporal y las expresiones faciales de los demás. El autor, un experto en psicología y lenguaje corporal, ofrece consejos y trucos para comprender mejor las motivaciones y los pensamientos de las personas. El libro está dividido en 3 partes. Parte 1. Los fundamentos del análisis de personas. En esta parte, McDaniel presenta los conceptos básicos del análisis de personas, como la psicología, el lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Describe los diferentes tipos de gestos, posturas y expresiones faciales, y explica cómo interpretarlos. También discute la importancia de ser objetivo y no sesgado en tu análisis. Parte 2. Cómo leer a las personas. En esta parte, McDaniel proporciona consejos específicos para leer a las personas en diferentes situaciones. Por ejemplo, enseña cómo leer el lenguaje corporal de las personas en una entrevista, en una negociación, en una reunión social u otros contextos. Parte 3. Cómo usar el análisis de personas para el éxito. En esta parte, McDaniel discute cómo usar el análisis de personas para mejorar tu vida personal y profesional. Por ejemplo, enseña cómo usar el análisis de personas para mejorar tus relaciones, para ser un mejor líder o para tomar mejores decisiones. Explica cómo usar el lenguaje corporal para proyectar confianza, carisma y autoridad. El libro está escrito de manera clara y concisa, y está lleno de ejemplos prácticos. Es una herramienta valiosa para cualquiera que quiera comprender mejor a los demás. Algunos de los consejos específicos que McDaniel proporciona incluyen: observa el lenguaje corporal de la persona. El lenguaje corporal puede revelar mucho sobre los pensamientos y sentimientos de una persona. Por ejemplo, una persona que está cruzando los brazos puede estar cerrada o defensiva, mientras que una persona que está sonriendo puede estar feliz o interesada. Presta atención a la voz de la persona. El tono de voz, el volumen y la velocidad de habla pueden indicar el estado de ánimo de una persona. Por ejemplo, una persona que habla con un tono de voz alto puede estar emocionada o nerviosa, mientras que una persona que habla con un tono de voz bajo puede estar triste o aburrida. Escucha lo que la persona dice. El contenido de las palabras de una persona puede revelar sus valores, creencias y objetivos. Por ejemplo, una persona que habla mucho sobre el éxito puede ser ambiciosa, mientras que una persona que habla mucho sobre la familia puede ser valorada. Con un poco de práctica, podrás usar el análisis de personas para comprender mejor a los demás y construir relaciones más sólidas. El libro es una lectura útil para cualquiera que quiera mejorar sus habilidades de comunicación y comprensión de los demás. Es especialmente útil para personas que trabajan en ventas, marketing, atención al cliente o cualquier otro campo en el que sea importante establecer relaciones con los demás. El libro es adecuado para personas de todos los niveles de experiencia. Es una herramienta valiosa para cualquiera que quiera entender mejor a los demás y mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión. Con este libro, podrás entrar en la cabeza de otras personas y relacionarte mejor con ellas. Este no es solo otro libro de autoayuda, es una guía práctica que te enseñará cómo analizar a las personas y usar su lenguaje corporal contra ellas. Una vez que sepas qué es lo que los motiva, te resultará fácil influir en sus pensamientos y acciones para que hagan exactamente lo que tú quieres que hagan. Al aprender estas técnicas simples pero poderosas, cualquiera puede convertirse en un experto en leer el lenguaje corporal y usarlo contra otros cuando sea necesario. No importa si tu objetivo es simplemente comprender mejor a los demás o manipularlos para que hagan lo que sea importante para ti, de cualquier manera, esta información será invaluable para ayudarte a conseguir tus objetivos de forma rápida y sencilla. Índice del libro. 1. Introducción. 2. ¿Por qué es importante analizar a las personas? 3. ¿Qué es la comunicación no verbal? 4. ¿Cómo leer el lenguaje corporal? 5. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de los ojos? 6. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la cara? 7. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de las manos?
8. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de los pies? 9. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la postura? 10. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la voz? 11. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la ropa? 12. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de los objetos? 13. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de los grupos? 14. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de las situaciones? 15. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de las emociones? 16. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de las mentiras? 17. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la personalidad? 18. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la atracción? 19. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la negociación? 20. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la persuasión? 21. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la influencia? 22. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la manipulación? 23. ¿Cómo leer el lenguaje corporal de la inteligencia emocional? 24. Conclusión. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, por favor dale like, coméntalo y compártelo en tus redes sociales.